¿Qué onda, Horizonte? ¿Cómo estamos? Es chido estar en casa una vez más. Tenía buen rato sin predicar. Como dice mi papá, me voy a sumar al equipo de predicadores, estar en una rotación, y estoy demasiado emocionado por poder simplemente abrir la Biblia contigo, considerarla juntos, estudiarla juntos. Entonces, si tienes tu Biblia, ¿me puedes ayudar, por favor, a abrirla a Salmos 111, Salmos 111? Y si no tienes tu Biblia, puedes buscarlo en tu teléfono también. Voy a estar leyendo la Nueva Traducción Viviente. Y si no tienes tu teléfono y no tienes tu Biblia, va a estar en pantallas, pero prefiero que si lo puedes ver para poder ahí quizá marcarlo o algo así. Dice así: alabado sea el Señor, daré gracias al Señor con todo mi corazón, al reunirme con su pueblo justo. Qué asombrosas son las obras del Señor. Todos los que se deleitan en Él deberían considerarlas. Todo lo que Él hace revela su gloria y majestad. Su justicia nunca falla. Él nos hace recordar sus maravillosas obras. Cuánta gracia y misericordia tiene nuestro Señor. Da alimento a los que le temen. Siempre recuerda su pacto. Ha mostrado su gran poder a su pueblo al entregarle las tierras de otras naciones. Todo lo que hace es justo y bueno, y todos sus mandamientos son confiables. Siempre son verdaderos, para ser obedecidos fielmente y con integridad. Él pagó el rescate por completo por su pueblo y les ha garantizado para siempre el pacto que hizo con ellos. Qué santo e imponente es su nombre. El temor del Señor es la base de la verdadera sabiduría. Todos los que obedecen sus mandamientos crecerán en la sabiduría. Alábenlo para siempre. Padre, te damos gracias por la oportunidad de venir, y venimos con el corazón abierto y sincero, diciendo: revélate a nosotros. Creemos de todo corazón que lo que más nos hace falta es una nueva visión y revelación de tu poder y de tu tamaño. Tantas veces batallamos con cosas porque simplemente se nos ha olvidado meterte a la ecuación e intentamos resolver las cosas con nuestro entendimiento limitado. Dios, ayúdanos a ver más allá de lo físico o lo presente y verte a ti. En nombre de Jesús, amén. Cuando predicas cada semana, es importante que haya un balance. Hay tantas cosas que enseña la Biblia para nosotros, para nuestra conducta, para la iglesia, acerca de Dios, que si te enfocas en una cosa, pues se va a hacer muy repetitivo. Sin embargo, cuando tienes tanto tiempo sin haber predicado, te da la oportunidad de contestar la siguiente pregunta: ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante acerca de Dios? ¿Qué es lo más importante acerca de mi relación con Dios? En esta serie titulada Creados para Adorar, hemos estado hablando un poco de esto, de nuestro propósito, de la razón por la cual Dios nos creó. Lo que quiero contestar en este estudio es: ¿qué es lo que Dios quiere para ti? ¿Qué es lo que Dios quiere para tu vida? Voy a entrar directamente al pasaje. Dice el versículo 1: alabado sea el Señor, daré gracias al Señor con todo mi corazón al reunirme con su pueblo justo. Tengo 5 puntos para nosotros. El primero es: presume a Dios. Lo explico. Alabado sea el Señor, dice en la traducción que estoy leyendo. Sin embargo, si tienes una traducción más clásica, va a decir aleluya. Y de hecho todos hemos escuchado aleluya, es parte de nuestras canciones. Inclusive hay canciones que no son cristianas que usan esa palabra. Y todos identificamos que la palabra aleluya tiene que ver con adoración. Es más, si tienes tiempo en la iglesia, probablemente te la explicaron así. Aleluya significa alabado sea Jehová. De hecho, la última parte de esa palabra, ya, es la abreviación de Jehová o de Yahvé. Entonces, aleluya son 2 palabras, alal y ya. Y no sabía, tanto tiempo leyendo la Biblia y me había conformado con esa definición, que aleluya simplemente es alabado sea Jehová o alabado sea Dios. Pero cuando me metí al diccionario en hebreo para ver la definición de la palabra, alal significa hacer brillar. Me encantó. ¿Sabes qué es la alabanza? Hacer brillar a Dios. Había una segunda definición que me gustó hasta más que la primera. La primera era hacer brillar y la segunda fue presumir. Presumir a Dios es un concepto que no utilizamos frecuentemente, pero la alabanza es presumir a Dios. No sé si te ha tocado conocer a alguien que es muy fanático quizá de un equipo de fútbol.
Yo cuando tenía 18 años tenía un roomie que le iba al Cruz Azul. Entonces, te estoy hablando de cuando tenía 18 años, fue hace 15 años, en la peor etapa para ser fanático del Cruz Azul. Y este amigo tenía prácticamente la mitad de su armario era ropa del Cruz Azul. Casi siempre que lo veías en una playera del Cruz Azul, calcetines del Cruz Azul, calzones del Cruz Azul, cobijas y sábanas del Cruz Azul, cortinas del Cruz Azul. Y como te digo, no es como que el Cruz Azul era lo máximo, pero esa persona era tan fanática que a distancia, ¿no? ¿Cómo te llamas? Y le voy al Cruz Azul, casi era la forma que se presentaba. Nosotros presumimos aquello que amamos. Nosotros presumimos aquello que nos es importante. Pensando en eso, se me vino una imagen quizá chusca a la mente, pero no sé si alguna vez has visto cuando hay una pareja de enamorados y ves sus redes sociales, ves su Instagram y ves cómo destilan miel, ¿no? O sea, todas las publicaciones son, eres lo mejor que me ha pasado. ¿Y qué estás haciendo? Estás presumiendo a la persona que amas. Y siempre es un poco extraño cuando es unilateral, cuando es recíproco. Cuando no es recíproco, cuando te entras al Instagram de la muchacha y eres lo mejor que me ha pasado, y así 1000 fotos de ellos juntos, y entras al Instagram del vato y ni una foto con ella. Te dices, algo aquí anda mal. ¿Por qué? Porque uno pensaría que si la muchacha está enamoradísima y hablando de el hombre, que sería mutuo. ¿Sabías tú que Dios te presume? ¿Sabías que para Dios tú eres su hijo amado en quien Él tiene complacencia? ¿Sabías que dice en Primera de Juan que tenemos un abogado para con el Padre, Jesucristo el justo? Entonces Jesús todo el tiempo le está hablando al Padre de todo lo bueno que haces, de todo cuanto te ama, de lo importante que eres tú para Él. Jesús se la pasa presumiéndote a ti. Y de repente entramos a nuestro Instagram y vemos, y nada de Dios, ¿no? Lo que está invitándonos es a que sea recíproco. Que si tenemos un Dios que nos ama tanto, ¿cuál debe de ser nuestra respuesta? Que seamos como mi amigo del Cruz Azul o la muchacha enamorada, que nuestra obsesión sea Dios y compartirlo con las demás personas, que no sea algo que tenemos que forzar, sino algo que presumimos porque es nuestra realidad. Y mencioné Instagram, eso es, 1% de tu vida. ¿Qué tal todo lo demás? Que nuestra vida se trate de hacer brillar a Jesús, que nuestra vida se trate de presumir quién es Dios, que cuando las personas interactúan con nosotros, de lo único que queremos hablar es, ¿sabes lo que Dios hizo por mí? ¿Sabes cómo es Dios? ¿Sabes quién es Dios? Es el punto número 1, presume a Dios. Punto número 2, la adoración es agradecimiento. Dice igual en el versículo 1, dice, daré gracias al Señor con todo mi corazón al reunirme con su pueblo justo. Parte de la adoración, o inclusive, como lo escribes un poco más contundente, la adoración es agradecimiento. La mejor forma de hacer brillar a Jesús es tener una vida agradecida. Dice en Romanos que no glorificaron a Dios, no adoraron a Dios, ni le dieron gracias. El agradecimiento y la adoración van de la mano, es proporcional. Cuanto más agradecimiento hay en tu vida, más estás haciendo relucir a Jesús en tu vida. Y cuanto menos agradecimiento hay en tu vida, menos haces relucir a Dios en tu vida. ¿Alguna vez has conocido uno de esos cristianos que se la pasan de malas, que no sonríen, que no son agradecidos, que son medio difíciles? ¿Qué dicen las personas? ¿Dónde está Dios? ¿No? Yo he escuchado eso muchas veces, no de mí, bueno, a lo mejor de mí también, pero dicen, ¿dónde está Dios? ¿No? Porque se supone que si tenemos a Dios en nuestras vidas, debe de haber agradecimiento. Y a lo mejor tú dices, es que Jonathan, tú no sabes lo que he atravesado. Si supieras lo que he atravesado, entenderías mi falta de agradecimiento. Lo voy a ver en un segundo, pero Jesús, la noche que fue entregado, habiendo tomado el pan, lo partió y dio gracias. No sé qué tan difícil sea tu situación, pero Jesús, la noche que fue entregado, encontró la forma de tener un corazón lleno de agradecimiento.
Siempre es posible estar agradecido aun cuando las cosas son difíciles. ¿Sabes? Si estás aquí, tienes razones por las cuales estar agradecido. Sobrevivimos una pandemia. Estamos aquí en un lugar reuniéndonos con el pueblo de Dios. Y lo más importante, Dios te ama. Dios está contigo. Dios te procura, o sea, deja que eso te vuele la cabeza y que digas, yo que no merezco nada, he sido procurado y amado por Dios, y por ende, eso amerita agradecimiento continuo y eterno. Pero sé que aunque diga eso, que deberíamos tener un corazón agradecido, no es fácil. Entonces nos da aquí un pequeño tip, un pequeño consejo de cómo tener un corazón agradecido. Daré gracias a Dios con todo mi corazón al reunirme con su pueblo justo. Una de las funciones de la iglesia es estimular en nuestros corazones un corazón agradecido. En otras palabras, cuando nos reunimos debemos de procurar que nuestras palabras son palabras de agradecimiento a Dios. En otras palabras, si batallas para ser agradecido, no te juntes con personas que no lo son. No te juntes con aquella persona que cuando se juntan, ¿qué es lo que hacen? Habla mal de las demás personas y está siempre de malas y está siempre chismeando. ¿Por qué? Créeme, eso es contagioso. Y si te juntas con personas así, de repente, ¿qué es lo que va a pasar? Te vas a dar cuenta que tú vas a empezar a hablar así. ¿Y sabes qué es lo que va a pasar? Esa persona que habla mal de las demás personas cuando habla contigo, habla mal de ti cuando habla con otras personas. ¿Sabes qué es lo que va a pasar? Tú vas a hablar mal de esa persona cuando no es esa persona y cuando hables con otras personas. ¿Por qué? Porque la queja y ser quejumbrosos y estar de malas es algo que se transmite, es algo contagioso. Pero ¿sabes qué más es contagioso? El agradecimiento. No sé si te ha pasado. Inclusive venir a la iglesia y a lo mejor alguien que conoces que tú sabes que le está pasando muy mal y lo ves en adoración. ¿Qué es lo que sucede? Si él está agradecido, si él está sufriendo, ¿dónde está mi corazón de agradecimiento? Si él está pasando una situación económica bien difícil y él está adorando, y yo no estoy pasando una situación económica tan difícil, ¿por qué no estoy yo adorando? Dice la Biblia que debemos de estimularnos a buenas obras. ¿Sabes cuál es la buena obra que quizá tiene más poder de mejorar tu relación con Dios? El agradecimiento. Adorar es agradecer. Y una de las mejores formas de aprender a adorar es reunirte con el pueblo justo. Después voy a ver de jalón los próximos 6 versículos, del 2 al 8. Entonces, 7 versículos. Entonces los voy a leer y léelos conmigo detenidamente porque únicamente voy a hacer referencia a ellos. Dice así, versículo 2: qué asombrosas son las obras del Señor. Todos los que se deleitan en Él deberían considerarlas. Todo lo que Él hace revela su gloria y majestad. Su justicia nunca falla. Él nos hace recordar sus maravillosas obras. Cuánta gracia y misericordia tiene nuestro Señor. Da alimento a los que le temen y recuerda siempre su pacto. Ha mostrado su gran poder a su pueblo al entregarle las tierras de otras naciones. Todo lo que hace es justo y bueno, y todos sus mandamientos son confiables. Siempre son verdaderos para ser obedecidos fielmente y con integridad. Punto número 3. Su grandeza está en cada rincón. El enfoque de este salmo es adorar. ¿Y qué es adorar? Presumir a Dios, hacer relucir a Dios. Entonces aquí hay el máximo ejemplo de lo que es la adoración. El salmista entra y empieza a dar cosa tras cosa, tras cosa, tras cosa, tras cosa que hace Dios. Y dice en el versículo 2, dice que lo que hace Dios es asombroso y los que se deleitan en Él deberían de considerarlas. Todo lo que hace Dios es grande. De hecho, me gusta lo que dice Carlos Spurgeon referente a ese versículo. Dice, todo lo que hace Dios es grande, incluso las cosas pequeñas. Si vas a Cambridge, que es la universidad quizá más prestigiosa de Inglaterra, una de las top 2, en su facultad de química hay una puerta con la inscripción arriba que dice Salmo 111:2. Porque un químico cristiano hace 200 años, vio eso y dijo, ese es el llamado de un científico cristiano. Todos los que se deleitan en Dios deberían de considerar sus obras. Él entendía que la ciencia era considerar a profundidad las obras de Dios, incluso las pequeñas, incluso las microscópicas. También me gustó lo que dijo David Guzik, un comentarista referente a eso. Dice, si cada rincón está lleno de la grandeza de Dios, ¿por qué no hay más científicos cristianos?
No, vivimos en una ciudad que tiene muchísimos científicos. Ensenada es una ciudad, creo que tiene la mayor cantidad de científicos per cápita, mínimo si la tenía años atrás. ¿Por qué la mayoría de científicos son ateos? Me encantó la respuesta de David Guzik. Dice, tienen que seguir buscando. Porque cuando sigues buscando, sigues profundizando y sigues viendo, y llega el momento donde dices, esto nos supera a todos y tiene que haber algo más grande, una explicación más allá de mi razonamiento, mi mente o mi lógica. Todo lo que Dios hace es grande, y cuanto más consideras las obras de Dios, más te asombras. Una de las definiciones comunes de alabanza es elevar a Dios. No sé si has escuchado eso, elevar a Dios. No sé tú, yo escucho eso y digo, ¿cómo? ¿Cómo el que ya está en un trono reinando sobre el universo? ¿Cómo se supone que lo podemos elevar? La forma que elevamos a Dios no es en relación a quién es Él. No podemos hacerlo más grande, no podemos hacerlo infinito más grande. ¿Cómo hacemos a Dios más grande? Cuando tú sales en la noche y ves el cielo lleno de estrellas, ¿qué es lo que ves? Puntitos, chiquititos. Y la pregunta es, ¿son esos puntos tan chiquitos como parecen? No, son más grandes de lo que podemos comprender. El problema es nuestra perspectiva. Y cuando alguien me dice, es que Jonathan no veo a Dios, es que Jonathan no siento a Dios, es que Jonathan, ¿dónde está Dios? Es que Jonathan no entiendo a Dios. ¿Qué es lo que yo diría? Está ahí, pero necesitas elevarlo en tu vida. Necesitas elevarlo en tu perspectiva. Necesitas sacar el telescopio de la palabra de Dios y dejar que eso amplíe tu concepto de quién es Dios, para que cuando lo veas digas, es mucho más grande, mucho más presente, mucho más aquí de lo que me podría imaginar. Entonces, como digo, empieza a dar una lista de cosas que hace Dios, y lo voy a ver bastante rápido. Dice que su justicia nunca falla. Significa que Dios es bueno y que todo lo que hace siempre es bueno y es recto, es su justicia. Dice que está lleno de gracia y misericordia. De hecho, esta es una repetición de Éxodo 33, cuando Moisés le dice, ¿y cómo te llamas? Y dice, grande en misericordia y verdad. Y esa frase, grande en gracia y misericordia, es en el hebreo Hesed, y esa es la palabra más repetida en el Antiguo Testamento. Es el concepto más repetido, que Dios es lleno de gracia y misericordia. ¿Qué significa eso? Que cuando fallamos, su primer impulso no es castigar. Que cuando fallamos, su primer impulso no es darnos la espalda. Él es lleno de gracia y de misericordia. Hace unos días estaba alistando a Juanito para ir a la escuela, y le dije, no vas a agarrar el teléfono hasta que estés listo, desayunado, con tu ropa puesta. Entonces estaba desayunado, con su uniforme puesto, pero si eres papá me entenderás, no tenía los zapatos puestos y estaba en el teléfono. Entonces, le dije, porque tardó en encontrarlos, llegamos tarde a la escuela, y cuando llegamos a la escuela le dije, Juanito, por desobedecerme, no vas a usar el teléfono el resto del día. Y se me olvidó. Y cuando lo recogí, lo primero que me dijo fue, papi, estoy castigado. Y le dije, ¿sabes qué? Te voy a quitar el castigo. Me dijo, ¿pero por qué? Le dije, eso se llama gracia. Y él estaba así súper impactado, como, pero es que ya habías dicho, no, todo bien, tranquilo. Y él casi como se lo estaba casi imponiendo, ¿no? Así como, ay, de mí, no. Y yo, no, todo bien, Juanito, tranquis. No estoy diciendo que soy ejemplo de Dios, pero Dios cuando te ve, su primera reacción no es, ay, lo quiero castigar, chamaco, ¿no? Su primera reacción es, soy un Dios lleno de gracia y misericordia. Dice que alimenta a los que lo temen. Amo esto, porque amo la comida. Y Dios te ama. ¿Sabes cuánto te ama? Te ama lo suficiente para alimentarte. Y eso es chido. Y no solamente te alimenta. Bendito Dios que vivimos en México. Te alimenta de ceviche y mole y tamales. Podríamos vivir en Francia y comer caracoles, qué sé yo, pero vivimos en México. Eso es parte de la gracia de Dios. Que hablando de todo el espectro de sabores que podemos tener en el paladar, pero ¿qué tal esto? Si tú estás aquí pasando una necesidad muy grave, lo siento, y Dios está contigo, Dios te ama, pero la mayoría de nosotros estamos aquí con desayuno en nuestro estómago, y eso es porque Dios es bueno.
Y eso es porque Dios es grande. Y eso es porque Dios cuida de ti. Y así como viste a las flores del campo y así como alimenta a las aves del aire, así Dios se preocupa por tu bienestar físico y tangible. Y Él, siendo la fuerza más grande del universo, se preocupa por ti personalmente. Tenemos un Dios que es tan grande, pero al mismo tiempo en su grandeza se preocupa por nosotros. Dice que recuerda su pacto. Él no se retracta de lo que promete. Su promesa es confiable. Dice que Él entrega tierras de otras naciones. Recuerda que esos son salmos de los hebreos y probablemente escribió esto David. Y cuando David era el rey, el reino literal estaba expandiendo y conquistando nuevas tierras. Entonces lo que está diciendo David es: la razón que hemos sido prosperados es porque tú eres quien nos está dando esa prosperidad. De la misma forma, sé que hay personas pasándola muy mal, pero también sé que hay personas que necesitan detenerse un segundo y reconocer: todo don perfecto y toda dádiva buena desciende de lo alto del Padre de las luces. Y si tienes algo positivo en tu vida es porque Dios desde su trono en el cielo decidió voltearte a ti y decir: te voy a bendecir. Dice que da mandatos que son confiables. Cada vez que Dios pide algo de nosotros es porque Él quiere lo mejor para nosotros. De repente tenemos esta noción que Dios está buscando como quitarnos cosas, y escucho seguido personas que dicen: no, sería cristiano, pero es muy difícil no hacer todas las cosas que la Biblia prohíbe. ¿No? Hay muchas personas que dicen: me gusta esa idea de creer en un ser superior, me gusta esa idea de tener una relación con Dios, me gusta esa idea de tener la parte espiritual mía viva. Ay, pero no, ni de chiste podría hacer lo que la Biblia nos pide que debemos de hacer. ¿Sabes? Cada mandamiento de Dios es para nuestro propio bien. Y hay cosas, pecados que parecieran chidos o divertidos o que no son la gran cosa, pero si Dios los prohibió es porque Él sabe qué es lo que nos destruye, Él sabe qué es lo que nos rompe por dentro, y por algo lo prohíbe, es por amor. Todos sus mandamientos son buenos, son rectos. Y por último, en esos 8 versículos, Él nos da el camino de la fidelidad y de la integridad. Dios no nos deja ciegas, siempre nos guía, siempre nos dice por qué camino ir. Eso es algo igual importante. Creo que muchas personas creen que el cristianismo es adivinarle. Pero la Biblia dice que si a alguien le falta sabiduría, que le pida a Dios y Dios se la dará. Eso es una promesa. Si no sabes qué hacer, Dios promete que si le pides, mínimo te dará el próximo paso. Dios es un Dios que guía, su espíritu guía, su palabra guía, su presencia guía. Entonces, si no sabes qué hacer, ora. Si no sabes qué hacer, ve a Dios, y Dios tiene mandatos que nos ayudan a caminar en integridad. Nos da un camino de fidelidad. Ok, versículo 9 y punto número 4. Versículo 9 dice: Él pagó el rescate por completo de su pueblo y les ha garantizado para siempre el pacto que hizo con ellos. Qué santo e imponente es su nombre. Okay. Ayúdame a pensar eso un poquito. Eso está muy chido. Del capítulo 111 al 118 es algo que se llaman los salmos de aleluya. ¿Por qué? Porque todos menos uno empiezan o terminan con aleluya. Entonces por eso se conocen como los salmos aleluya. Y también se conocen como los salmos pascuales o los aleluyas pascuales. ¿Por qué? Porque no solamente está hablando de adoración a Dios, sino que cada uno de estos capítulos, del 111 al 118, habla de cómo Dios sacó a Israel de Egipto. Entonces, hasta la fecha, los judíos cantan los aleluyas pascuales. No sé tanto de la cultura hebrea, pero nada más leí eso, que desde los tiempos de David hasta la fecha de hoy, los judíos cantan los salmos pascuales. Eso es lo importante de eso. ¿Sabes tú cuándo fue crucificado Jesús? En la Pascua. ¿Sabes cuál fue la última cena que tuvo con sus discípulos? La cena de la Pascua. ¿Sabes qué es lo que nos dice Lucas que estaban haciendo en esa última cena? Cantando salmos. ¿Qué significa eso? Que Jesús hubiera estado cantando esto. Él pagó el rescate completo por su pueblo. Y obviamente haciendo referencia a cómo Dios libró al pueblo de Israel de Egipto. Pero me pregunto si Jesús no lo estaba cantando pensando: Él pagó el rescate de su pueblo y yo he venido a pagar el rescate de su pueblo. Dice
Primera de Pedro, que no debemos de pensar que Dios nos compró con oro o plata o alguna otra cosa perecedera, sino que nos compró con la preciosa sangre de su Hijo. ¿Cómo te compró Dios? Derramando su sangre. ¿Cuánto te ama Dios que para tenerte tuvo que derramar su sangre? ¿Cuánto poder tiene Dios que Él fue capaz de vencer la esclavitud, el enemigo, el infierno, la ira de Dios en la cruz al morir por nosotros? Dice C.S. Lewis, porque acuérdate que estamos hablando de la grandeza de Dios. De hecho, cuando dice esto, dice: Él pagó el rescate por su pueblo, que santo e imponente es su nombre. Cuando el salmista considera que Él tenía que morir para comprar a su pueblo, Él decía: ¡qué grande! C.S. Lewis dijo que para Dios crear todo el universo, y todas las estrellas, y todas las moléculas, simplemente lo habló. No sudó, no se esforzó, no batalló, no gruñó, no hizo ruidos. Habló y se creó todo. Pero para salvar a un pecador, Él tuvo que orar al Padre y sudar gotas de sangre en agonía, porque Él sabía lo mucho que le iba a costar derramar su sangre para pagar nuestro rescate, para perdonar nuestros pecados. Pero Jesús es el Cordero Pascual, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y Él vino a derramar su sangre para darnos a nosotros libertad. Y sé que la libertad que tenían los de Israel, la libertad que tenían los de Israel era de una esclavitud física. Eran literalmente esclavos a los egipcios. La esclavitud que yo tengo o tú tienes antes de conocer a Jesús es más grave. Es esclavitud espiritual, es estar perdido. La Biblia dice: muerto en nuestros delitos y pecados. ¿Y qué es lo que hizo Dios? Nos dio vida juntamente con Él. Con Cristo he sido juntamente crucificado. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Cuando Jesús derrama su sangre, eso no lo entiendo, pero eso es el pago, el precio, la factura para que tú y yo ya no seamos esclavos del pecado o de la maldad. Él pagó el rescate de su pueblo por su sangre. Punto número 5, versículo 10. Dice: el temor del Señor es la base de la verdadera sabiduría. Todos los que obedecen sus mandamientos crecerán en sabiduría. Alábenlo para siempre. Todo este salmo, como ya dije, se enfoca en la grandeza de Dios, ¿no? Que él nos da de comer, que Él es justo, que Él es grande, que Él es lleno de gracia. Todo, si lo lees, puedes ver línea tras línea tras línea tras línea, habla de la grandeza de Dios, excepto el último versículo. Casi ni siquiera pareciera como encajar. ¿Por qué pasa de Dios, 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 y luego como que da una indicación y dice que el principio de la sabiduría es el temor del Señor? Déjalo explico. No sé, una vez más, cuánto tiempo tienes en la iglesia, pero eso es uno de esos términos que si no tienes tiempo en la iglesia, probablemente tu noción es lo que te enseñó tu abuelita, ¿no? Todos los mexicanos nos enseñaron el temor de Dios a la mexicana. ¿Qué era? Seguro tu santa madre o tu abuelita te dijo eso. Dijo: hay un Dios que todo lo ve, ¿no? No soy el único. ¿Qué significaba eso? Si yo no me doy cuenta, Dios sí se da cuenta. Y si crees que te duele la chancla, imagínate un rayo. Casi. Y crecimos con esa noción, asustados. De hecho, me acuerdo yo la primera vez que tuve un razonamiento del temor de Dios es cuando tenía quizá unos 8 años. Y me acuerdo que se me presentó una oportunidad de hacer trampa en un examen. Así de cristiano era, imagínate. Tenía 8 años y se me enfrentó la oportunidad de hacer trampa en un examen, y eso fue mi pensamiento: si hago trampa, Dios me va a castigar y me va a ir mal. Eso es lo que yo creía. Y creo que muchos tenemos esa noción del temor de Dios, que el temor de Dios es miedo a hacerlo enojar, ¿no? Así como, uy, no voy a hacer, ¿no? Que haga algo, que haga que me mande un rayo del cielo. Son frases que utilizamos. Y creo que los cristianos ven eso y lo intentan como que corregir. Y si tienes tiempo en la iglesia, eso sí lo has escuchado, que el temor de Dios es tenerle respeto a Dios. De hecho, hasta yo probablemente lo he explicado así, porque no es miedo al castigo, es honrarlo.
Es entender que Él es el rey del universo y que yo no. Y que Él es padre y yo hijo y el rey y yo súbdito y el amo y yo esclavo. Entonces, pues me pongo en mi lugar como subordinado a Él y me cuadro. Entonces por eso obedezco, porque el temor de Dios es reconocerlo en su inmensidad. Pero cuando estaba preparando esto, igual como que no me cuadraba porque dice, Él nos alimenta, Él nos rescata, Él está con nosotros, Él nos guía. O sea, está muy íntimo para verlo como algo militar y de cuadras y sí, Señor. ¿Y es eso el temor de Dios? Y cuando estaba pensando en cómo explicarlo o inclusive cómo entenderlo, se me ocurrió algo como medio chusco. Entonces no sé si te ayuda, pero a mí me ayudó a entenderlo. No sé si te ha tocado ver en un partido de fútbol cómo de repente una persona invade el campo y va para tomarse una foto con un futbolista o darle un abrazo a Messi o a Cristiano Ronaldo. Sucede seguido. ¿Por qué hacen eso? Aún sabiendo que lo más probable es que no sé si los van a encarcelar, pero mínimo los van a multar o va a haber alguna repercusión legal. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué les vale? Y digamos que tienen que pasar la noche en la cárcel. ¿Por qué les vale y hacen eso? Porque tienen tal admiración. Están tan embobados con esta figura que les vale y corren y arriesgan su bienestar para poder darle un abrazo o tomarse una selfie con él. Ahora, quiero que te imagines una persona que tiene ese nivel de asombro hacia un futbolista. ¿Tú crees que esa persona correría al campo, le abrazaría y lo ofendería? ¿Tú crees que alguien llegaría a Cristiano Ronaldo y lo abraza y le dice, ¿sabes qué? Messi es mejor? No haría nada para ofenderle. ¿Por qué? Porque hay una obsesión malsana con alguien que les lleva a hacer eso. Pues aquí en el cristianismo no es una obsesión malsana, es una obsesión que te lleva a estar tan asombrado, tan con la boca abierta de el tamaño, el poder, la inmensidad, la gracia de Dios, que dices, ¿cómo me atrevería a ofenderlo? ¿Cómo me atrevería a hacer algo que no le place? No solamente me cuadro porque Él es general y yo soy soldado, sino que estoy asombrado y lo obedezco porque es mi Dios y yo vivo eternamente asombrado de su poder y por ende obedezco. Yo creo que ese es el temor de Dios. Yo creo que la mejor palabra para definir el temor de Dios no es miedo y no es reverencia o respeto. Creo que es asombro. Creo que es asombro. ¿Alguna vez lo has sentido? Ves una ola inmensa y ¿qué es lo que sientes? Asombro. Ves una catarata y ¿qué sientes? Asombro. Te asomas de un edificio alto y ves una caída de 10 pisos, ¿qué es lo que sientes? Asombro. Me pregunto si eso es lo que sientes cuando oras. Me pregunto si eso es lo que sientes cuando piensas en Dios. Me pregunto si eso es lo que sientes cuando llevas tu caminar diario con Dios. O hemos perdido este asombro que es lo que nos atrae a Él. O hemos perdido ese asombro que es lo que nos da intimidad y comunión con Él. Termino con esto. El Salmo 111 es un acróstico. Un acróstico es cuando tienes diferentes letras y cada letra como forma un significado. El acróstico es el alfabeto hebreo. El alfabeto hebreo tiene 22 letras. Entonces cada estrofa empieza con una letra sucesiva del Salmo. Sería como si en español fuera alaben a Dios, bendigan su nombre, canten a Él, denle honor, eleven canciones, felices son los que confían en Él. Así, cada estrofa empieza con la siguiente letra del alfabeto hebreo. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué escribir este salmo de esa forma? Y a lo mejor nada más lo hizo porque sí. O sea, es un poeta y es una forma de escribir poesía. Pero ¿sabes lo que se me ocurrió a mí viendo eso? ¿Sabes cómo le enseñamos el alfabeto a los niños? A como avión, B como ballena, C como carro. Utilizamos inclusive para enseñarle a niños el alfabeto una especie de acróstico con significados. Y me pregunto si el creador de este salmo, cuando lo está haciendo, está pensando en esto. Esto se lo tenemos que enseñar a nuestros hijos. Cuando aprendan a leer, que aprendan a estar asombrados con Dios. ¿Sabes qué me demuestra eso?
Lo que más necesita la próxima generación no es religión rígida, son personas que son ejemplos de lo que significa vivir asombrados de quién es Dios. Y sé que hay personas aquí que aman a sus hijos. Y sé que hay personas aquí que se preocupan por la próxima generación. Y muchas personas creen que lo que ellos necesitan es mayor estructura, mayor reglas o mayor control o que se pongan las pilas, o que sean más disciplinados, o que no sean tan flojos, o algo así. ¿Sabes qué es lo que necesitan? Ver en carne y hueso lo que significa vivir asombrado con Dios y cómo eso afecta y transforma la forma en la que vivimos. La próxima generación, hablando desde pequeñitos a adolescentes, no necesitan una religión fría, necesitan ver algo que es real, algo que nos mueve, algo que nos apasiona, algo que nos deja con la boca abierta, algo que llena nuestros ojos de lágrimas y que digan: a lo mejor no creo lo que creen mis jefes, pero no dudo de lo genuino que es su fe en Dios. A lo mejor no creo aún, a lo mejor no sé aún, pero a mí nadie me va a venir a decir que no es cierto. A mí nadie me va a decir que no lo creen. A mí nadie me va a decir que no están modelando lo que significa estar enamorados de Dios. Todo este salmo es ver a Dios, estar asombrados por su capacidad, estar asombrados por su tamaño. De hecho, el título que le puse a esta prédica fue nada más: Dios es grande. ¿Por qué? Dios es grande. ¿Sabes cuál es la diferencia entre una gallina y un águila? La gallina se la pasa viendo el piso, se la pasa picoteando en el piso, y un águila se la pasa volando con la visión en los cielos. Y me pregunto si la razón que hemos perdido el asombro, o que batallamos para tener asombro, es porque nos las pasamos picoteando nuestros problemas, nos las pasamos picoteando nuestras frustraciones, nos las pasamos picoteando en lo que no tenemos, en lo que quisiéramos, en lo que no vemos, en vez de levantar la mirada y decir: ¿de dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de lo alto. En vez de levantar nuestra mirada y decir: todo don perfecto, toda dádiva buena desciende de lo alto, del Padre de las luces. Y a lo mejor es tiempo de alzar la mirada y saber que Dios nos llamó como las águilas a poder caminar y no desmayar, correr y no flaquear. Ese es el llamado que Dios tiene para ti. No te empeñes en tu dolor, no te empeñes en tu frustración, no te empeñes en tu necesidad, no te empeñes en tu debilidad. Levanta los ojos, vuela como águila y di: mi visión estará en los cielos, mi visión estará en mi Padre, y voy a vivir con asombro continuo. ¿Por qué? Porque esto es para lo cual fui creado. Este es mi propósito: hacer brillar al que me ama, dio su vida por mí, y es mi redención. Vamos a cantar, vamos a levantar nuestra voz en este momento, teniendo los ojos puestos en los cielos, poniendo nuestros ojos en lo alto, reconociendo la grandeza y el poder de Dios en nuestra vida. Vamos, levanta tu voz.
Sabes, en este salmo hay tantas cosas que el salmista recalca de Dios: su justicia, su poder, su amor, su nombre. Y de hecho estaba hablando con mi esposa entre servicios y le dije, sentí que batallé para comunicar cómo su sangre derramada para salvarnos supera todo eso. O sea, ¿qué tan grande es Dios? No lo sé, pero grandísimo. Pero la joya de su poder, el centro de su poder, es el hecho que Él nos amó y dio su vida por nosotros. Es cuando Pablo le escribe a los romanos, dice: el evangelio es no un poder de Dios, es el poder de Dios. Y quizá lo que me falta con palabras o lo que me falta con emociones, Dios lo puede hacer a través de su Espíritu. Que te recuerde en este momento que eres libre, que eres libre, libre de la culpa, libre de la condenación, libre de la opinión de las demás personas, libre de la debilidad de tu propio cuerpo que te lleva a pecar cuando no quieres. Todo eso fue clavado a la cruz y ahora Jesús te levanta, una vez más te presume. Eso me vuela la cabeza, Jesús te presume, y que nosotros podamos responder a eso, decir: yo voy a anunciar la grandeza de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y Jesús, cuando tomó el pan, dio gracias y dijo: toman, coman, este es mi cuerpo que por ustedes es partido, hagan esto en memoria de mí. Así que vamos a tomar el pan y, recordando a Jesús, recordando su muerte, participar juntos. Padre, te doy gracias por enviar a tu Hijo para pagar el rescate. Que cuando nosotros éramos enemigos de Dios, muertos en nuestros delitos y pecados, tú moriste por nosotros. En esto muestras tu amor para con nosotros, que nosotros, aún siendo enemigos, moriste por nosotros. Y cuánto más ahora, siendo hijos, seremos salvos. Gracias. Gracias, Jesús, por amarnos cuando no lo merecemos, por mirarnos cuando nadie nos miró, por querernos cuando nadie nos quiso, por tratarnos con dignidad cuando nos sentíamos olvidados. Gracias por siempre estar ahí. Y te amamos. Participamos del pan. También tomó la copa y dijo: esa es la sangre que es derramada para un nuevo pacto. Y si cada vez que beben de esta copa anuncian mi muerte hasta que yo venga. Vamos a participar de la copa. Padre, te damos gracias por Jesús, y Jesús, te damos gracias por tu sangre.